¿Qué estamos viendo en Venezuela otra vez? Tienen sus flechas palabras de amenaza. Una zozobra en los venezolanos. Amenazas por allí, amenazas por allá. ¿Qué nos queda? ¿Maldecir? No. ¿Qué nos queda? Acudir al Señor. Hay una promesa. ¿Por qué no creer en la palabra? ¿Por qué no confiar en Dios? No somos creyentes, no somos cristianos. La intención es que Dios escuche nuestra voz. Que nos estamos quejando. ¿Cuál es la queja? Más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir del país. ¿Cuál es la queja? No hay trabajo. ¿Cuál es la queja? La miseria que hay. ¿Cuál es la queja? Están matando, persiguiendo a los venezolanos, ultrajando a los venezolanos. La desgracia destruyendo el país. Entonces nuestra queja va dirigida a Dios. Y a eso es que quiero que invitarlos a ustedes. No tenemos por qué maldecir a nadie, ni insultar a nadie. Tenemos otra opción, la opción positiva, elevar nuestra oración a Dios. Otra vez, ¿cómo es? Escucha, oh Dios, mi voz cuando me quejo. Y entonces, cuando yo me quejo a Él, a través de la oración, elevo mi súplica y le digo, me está pasando esto, nuestra patria Venezuela está sufriendo por esto, que todos sabemos. Entonces el Señor escucha nuestra súplica. Fue la experiencia del pueblo de Israel y es la experiencia de todos los pueblos que creemos en Dios. Me amenaza el enemigo, guarda mi vida. Me amenaza el enemigo. El pueblo, todos los venezolanos nos sentimos amenazados, de una u otra manera. Todos nos sentimos amenazados. El que menos se siente amenazado a no tener trabajo. Los jóvenes amenazados a no tener un futuro, un porvenir. Todos sentimos una amenaza. Y ahora con el famoso tuntún, la gente se siente amenazada. ¿Cómo es? Me amenaza el enemigo. Me amenaza el enemigo. Por eso acudimos a Dios. Guarda mi vida. ¿Y para qué acudimos a Dios? Para que Él guarde nuestra vida. Él venga en nuestra ayuda. Él venga en nuestro auxilio. Él me defienda, Él me proteja, Él me cuida. Entonces, es acudir a Él con una confianza plena como el niño en brazos de su madre, en brazos de su padre. Plena confianza. Escóndeme del complot de los malvados. Hay un complot, hay un proyecto, hay un plan organizado. En Venezuela hay un plan y nos quieren destruir, esclavizar. Y de las maniobras de los criminales. Y esas maniobras son criminales, tan criminales que han muerto tantos jóvenes, tantos venezolanos, no solamente a plomo, que sí han muerto, sino de hambre. Y no solamente de hambre, por no tener medicina. Todos lo sabemos. ¿Otra vez? Escóndeme del complot de los malvados y de las maniobras de los criminales. Son criminales. El salmista lo dice, lo dibuja, lo expresa. Afilaron sus lenguas como espada. A través de las redes sociales. Es algo increíble. Pero está dibujado. ¿Otra vez? Afilaron sus lenguas como espada. No se escapa nadie. Hasta de los ministros de Dios, ¿cómo los tratan? Tienen sus flechas palabras de amenaza. Eso lo vivió el pueblo de Israel, pero eso lo estamos viviendo en Venezuela. ¿Qué estamos viviendo en Venezuela? ¿Otra vez? Tienen sus flechas palabras de amenaza. Una zozobra en los venezolanos. Amenazas por allí, amenazas por allá. ¿Qué nos queda? ¿Maldecir? No. ¿Qué nos queda?
acudir al Señor. Hay una promesa. ¿Por qué no creer en la palabra? ¿Por qué no confiar en Dios? ¿No somos creyentes? ¿No somos cristianos? ¿Llenarnos de odio? No. ¿Cometer injusticias? No. ¿Matar como los demás? No. Que tiran a ocultas contra el inocente. Van hiriendo, insultando, haciendo planes ocultos contra gente inocente. El mundo entero sabe que es así. El sol no se puede tapar con un dedo. Pero esa es la situación que estamos viviendo. Después viene entonces, ¿cuál es la medicina? Las lanzan de improviso y sin miedo. La lanzan de improviso y sin miedo, cara fresca, como si nada pasara. Seguro de que no les va a pasar nada. Seguro de que nadie le va a hacer justicia. Seguro de que ellos son dioses, están blindados. ¿Otra vez? Las lanzan de improviso y sin miedo. Y sin miedo. Se animan entre sí para hacer el mal. ¿Escucharon? Otra vez. Se animan entre sí para hacer el mal. ¿Escucharon? Esto es lo que está pasando en Venezuela. Aquellos que deberían defendernos, aquellos que deberían hacer que Venezuela sea próspera, cuidar a los venezolanos, se cumple lo que dice la Biblia. ¿Otra vez? Se animan entre sí para hacer el mal. Se animan, se unen, se ayudan entre sí para hacer el mal. Pero no solamente aquí en Venezuela, hay grupos fuera de Venezuela que apoyan y que animan a seguir haciendo el mal y aplauden a los que hacen el mal. Esa es la realidad que estamos viviendo. Estudian cómo disimular la trampa y dicen. ¿Por qué corre, Juan? Otra vez. Estudian cómo disimular la trampa. ¡Qué bárbaro! Por eso yo me enamoro cada día más de la palabra de Dios. Eso no lo escribí yo. Eso está escrito en el Salmo 63, 64-63, ¿sí? De la Biblia latinoamericana. Eso no lo escribí yo, pero esto ya Dios lo había mandado a escribir, inspirando a hombres que lo escribieran, para que cuando llegáramos exactamente a este momento, ustedes y yo pudiésemos abrir la Biblia y encontrar allí una palabra de aliento, una palabra de esperanza en medio de la tribulación que estamos viviendo. Pero nadie nos enseñó a leer la Biblia. Pero cuando teníamos la situación sin problema, nunca nos acercamos a leer la Biblia y no sabemos que en la Biblia está todo por donde estamos pasando. También está por qué lo estamos pasando. ¿Te acuerdas de Jeremías 17:5? Maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. ¿Eso no es lo que estamos pagando? Que por cierto, los obispos y los curas en Venezuela se lo dijimos. Y ustedes decían que eran diablos con sotana y que no deberíamos meternos en política. ¿Se acuerdan? Cuando los curas se lo decíamos. Y ustedes pensaban que eran mentiras. Que los curas no deben meterse en política. No, es que leemos la palabra de Dios y está escrito Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Ahora estamos pagando las consecuencias. Pero no podemos quedarnos ahí lamentándonos, estamos pagando las consecuencias. Podemos levantarnos. ¿Cómo? Eso, reconociendo lo que estamos viviendo, pero clamando a Dios con un corazón ferviente, lleno de fe. Hagámoslo. Esa es mi invitación. Otra vez, ¿cómo es? Se animan entre sí para hacer el mal. Estudian cómo disimular la trampa. Están estudiando y siguen estudiando cómo disimular la trampa
que el mundo entero sabe cuál es la trampa. El mundo entero lo sabe, ustedes lo saben. Y ellos estudian cómo disimular la trampa. Con razón se llama a Dios, ya lo había dibujado desde antes de venir Cristo al mundo. ¿Otra vez? Estudian cómo disimular la trampa. En ese momento estamos en Venezuela. Estos días que están pasando, están estudiando cómo disimular la trampa. Que solamente los tontos les creen. Y dicen, ¿quién verá? ¿O quién? Y dicen, ¿quién verá? ¿quién verá? Creen que los venezolanos somos tontos. Creen que no tenemos inteligencia. Creen que no vemos, que estamos tapados. Y dicen, ¿otra vez? Y dicen, ¿quién verá? ¿O quién descubrirá nuestros secretos? Que no es el retrato vivo de lo que está pasando en Venezuela. Válgame Dios. Queridos hermanos, vean lo hermoso que es leer las Escrituras y encontrar en ella la palabra de Dios que nos anima, que nos es luz, es una lámpara, que nos da fortaleza, que nos anima. Si no vemos ya es porque demasiado tercos, demasiado tapados. Padre, usted se está metiendo en política. Dios mío santo, por el amor de Dios, estoy leyendo el Salmo 64, raya 63 de la Biblia latinoamericana. ¿Hasta cuándo va a meter ese china cabeza y repetir como loro? El cura se está metiendo en política. ¿Hasta cuándo? Abra los ojos. Si no está en la Biblia, no me crea. Los reto, agarren su Biblia, los reto. Si creen que es que el cura se está metiendo en política, los reto. Agarre su Biblia y lo lee para ver si Dios se lo dice a usted o no se lo dice. Dios mío santo, ¿hasta cuándo, queridos hermanos? ¿Hasta cuándo? Lo sacará a la luz el que escudriña el fondo del hombre. ¿Escucharon? Repítelo atrás un poquito y escuchen lo que dice. Y dicen, ¿quién verá? ¿O quién descubrirá nuestros secretos? Promesa, miren la promesa, escuche. Lo sacará a la luz el que escudriña el fondo del hombre. Todo saldrá a la luz y todas las trampas quedarán al descubierto. Repítalo. Lo sacará a la luz el que escudriña el fondo del hombre. Dios que escudriña el fondo del hombre sacará todo a la luz. ¿Cómo? No sé, Él lo sabe. Él es Dios. Punto. Yo confío que Él es Dios y que Él lo puede hacer. Y de eso se trata. Pensaban que lo hacían todo perfecto, pero Dios es Dios y sabe cómo hacerlo. Lo profundo del ser. Pero Dios les lanza sus flechas. Aquí está la esperanza, pueblo de Venezuela. Ya miramos el problema, donde estamos metidos. Miramos la necesidad de orar. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos rezando el Santo Rosario? Porque escuchen lo que dice el salmista. Después que veremos que estamos como metidos en un callejón sin salida, en medio de cuatro paredes, que todo está perdido, que no hay esperanza, aquí viene la palabra de aliento. Véanla, véanla. La promesa de Dios en su palabra, repítalo. Pero Dios les lanza sus flechas. Pero Dios no se tapa los ojos, no se tapa los oídos, lo ve, y Dios va a hacer justicia. Y Dios le lanza sus flechas. Ahora, yo como sacerdote tengo que advertírselo a ustedes y a ellos, tengo que decirle, cambien. Por amor a Dios, si hay una chispa de fe, que lo crean. Si es verdad que son cristianos, si es verdad que creen en la palabra de Dios, entonces que miren que Dios les está apuntando sus flechas. O sea que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Repítalo. Pero Dios les lanza sus flechas.
Dios no se queda con los brazos cruzados, repítalo. pero Dios les lanza sus flechas Sigue. y se ven heridos de repente. Cuando cree que son eternos, ¿se acuerdan con el que ya murió, que ya lo enterraron? Se creía comandante supremo y eterno. Cuando Dios le mandó la flecha, le dijo, ven para acá, vamos. Se acabó. ¿O no? Pensaba que era eterno. Se engañó. Y esto también se engañan. ¿Otra vez? Pero Dios les lanza sus flechas y se ven heridos de repente. De repente, ¡pum! Todo se acaba. Sus propias palabras los hicieron caer. Bendito sea Dios que nos habla tan claro a través de su palabra. ¿Otra vez? Sus propias palabras los hicieron caer. Sus propias palabras, los que dicen, lo dicen abiertamente todas las maldades, lo dicen sus propias palabras, nos hacen caer. No ocultan nada ya. Lo dicen descaradamente, abiertamente. Todo lo que están haciendo lo habían dicho. ¿Otra vez? Sus propias palabras los hicieron caer. Y los que lo ven los miran sin piedad. Y los que lo ven, los miran sin piedad. Ya el pueblo de Venezuela pareciera no sentir piedad. No se dejen llevar por el odio, por la venganza. Eso no es de Dios. De Dios es la oración, el clamor, la súplica, el como una persona que no puede hacer nada, dirigirse al que lo puede todo y decirle, tú eres Dios, todo lo sabe, todo lo puede, hazlo a tu manera. Dejen a Dios ser Dios, solamente clamen a Dios. Cada cual entonces empieza a temer, dice en voz alta que es obra de Dios y comprende. Otra vez. Cada cual entonces empieza a temer. ¿A qué? A temer. Cada quien entonces comienza a temer. Dice en voz alta que es obra de Dios. Dice en voz alta que es obra de Dios. Y comprende su acción. Y comprende su acción. Llega el momento en que ellos se dan cuenta que Dios va a actuar. El justo se alegrará en el Señor. Atención. Promesa de Dios. Después de todo esto, después de la tempestad viene la calma. Escuche lo que dice el Señor. ¿Otra vez? El justo ya habló de los criminales. Ahora, el justo se alegrará en el Señor. se alegrará, celebrará, se gozará en el Señor. En el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Sin venganzas, sin resentimientos, sin odios. No imitando a los criminales y a los asesinos. No. Se alegrará en el Señor, dándole gracias a Dios, viviendo el gozo de sentirse escuchado por Dios. Y en Él confiará. Y en Él confiará. Nosotros nos alegramos, no por lo que está pasando, nos alegramos en fe, en confianza en el Señor y en Él confiará. No pierdan la esperanza. Pueblo de Venezuela, no pierdan la esperanza. Alegrémonos en el Señor, alegrémonos en el Señor y en Él confiemos. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Él es Dios y lo sabe. Y lo puede todo. Confiemos en el Señor. Se congratularán todos los rectos de corazón. Y todos los rectos, los que buscamos la justicia,
Los que queremos hacer las cosas bien, nos alegraremos en el corazón. Podemos disfrutarlo. De nuevo podremos ser libres. De nuevo podemos ser como éramos antes, con plena libertad, como una fraternidad, como una familia venezolana, sin temernos los unos a los otros, sin ser enemigos el uno por el otro, con el odio que han sembrado en nuestra patria.